Bueno, genial. Vamos a pasar entonces a nuestro segundo expositor, que es Joaquín Cardelli. Paso a presentarte, Joaquín. Bueno, Joaquín es diseñador gráfico formado en la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeñó como ayudante en la carrera de diseño. Es especialista en diseño comunicacional y maestrando en la misma área. Centra su práctica en la exploración de cómo los lenguajes visuales transmiten sentidos más allá de lo evidente. Desde su estudio Bruma, trabaja en proyectos de identidad, muralismo, ilustración, tipografía y gráfica aplicada a música y cine. Fascinado por las letras y su poder de comunicar historias, en 2021 diseñó Colonia del Sacramento, una tipografía construida a partir de un registro fotográfico de mosaicos pintados en esa ciudad. Y este es el proyecto del cual nos va a hablar Joaquín, Colonia del Sacramento, diseño de identidad a través de la tipografía, que es un proyecto tipográfico que surge de la investigación y análisis de los mosaicos pintados de Colonia del Sacramento en Uruguay. La fuente tipográfica, diseñada con base en un archivo fotográfico del lugar, explora la relación entre la letra hecha a mano, las formas caligráficas y la identidad visual de estos elementos coloniales. Bueno, bienvenido, Joaquín. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla, que me están analizando. Creo que ahí estamos. ¿Se ve, verdad? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, hola a todo el mundo. Y gracias a la gente de Leyenda y a todas las personas que han expuesto en estas charlas, las que quedan, y que ha sido para mí súper enriquecedor y realmente un honor estar acá y ser parte, la verdad que es algo espectacular. Eh, bueno, nada, un poco ya hemos presentado, pero yo lo que iba a hablar, bueno, en este caso de Colonia de Sacramento, yo realmente no me dedico específicamente a la tipografía, pero bueno, soy diseñador gráfico y me interesó mucho este universo. Voy a empezar por el inicio. Yo en 2021 fui un fin de semana largo a Colonia del Sacramento a pasear. Es algo bastante común para los que no son de acá de Capital, para irse un fin de largo, tomarse un buquebús e irse a Colonia. Yo no soy de Capital, pero ya hace muchos años, desde que vine a estudiar a la universidad, que viajo, que estoy acá y vivo acá hace ya 10 años más o menos. Y bueno, un fin de largo aproveché y me hice una escapada. Y, y bueno, conocí ese espacio, ¿no? Colonia es un lugar particularmente que es una ciudad pequeña, al sur de Uruguay, que está bastante cercana a Buenos Aires, esto que decíamos, y fue un territorio de disputa entre españoles y portugueses durante más de un siglo, ¿no? Después los portugueses la fundan en 1680 y fue pasando de manos portuguesas a españolas hasta que fue parte de la soberanía uruguaya, ¿no? En 1828. Si bien no voy a profundizar demasiado en esta cuestión histórica, está bueno entender esto para saber más o menos desde dónde viene toda la gráfica que vamos a ver o de dónde surge. A mí es algo que particularmente yo no lo sabía antes de ir y me llamó particularmente la atención porque son cosas que se van viendo cuando uno camina en las calles, ¿no? Este soy yo caminando en Colonia. eh, y me encontraba con todas estas cuestiones, ¿no? De los mosaicos pintados, mosaicos blancos pintados en azul particularmente, así como está ese, encontraba este, ¿no? Que marcaba las esquinas o lugares medio hitos en la ciudad, y se trataba de eso, ¿no? Como por ejemplo encontramos una esquina, la esquina de Porota, que tal vez lo había escrito Porota, y de repente la jefatura de policía de Colonia, que también tenía un mosaico pintado en otro formato, con otra letra, un centro cultural, ¿no? Hay un mapa que había sido pintado hacía poco tiempo, me parece, con un mapa de Colonia en 1762. Eh, Otro tipo de pintura que fui encontrando, no realmente yo.
fui haciendo una selección, que es la que les voy a mostrar ahora, pero yo fui sacando fotos de todo lo que iba viendo, de todo lo que me llamaba la atención, y que marcaba un poco la cuestión identitaria de la ciudad. Me pareció que esto también lo era. Bueno, de repente encontramos, ¿no?, estos mismos carteles en una plazuela, la casa de Jorge Páez Vilaró. Esta particularmente, por ejemplo, es una puerta en la que encontramos la numeración de la casa en dos tipos de dibujo diferente, ¿no? Uno más reglado y otro más, y uno hecho más a mano, y una serie de mosaicos, eh, que después podemos encontrar, por ejemplo, este pomo de esta puerta. Eh, Después, bueno, iba viendo negocios que se vendían algunas de estos mosaicos para poder utilizar en las casas, para poder poner los números en las casas, en los negocios, en donde sea, con ciertos souvenirs o vasijas, cosas pintadas, era algo muy clásico, eh, que muchas veces, bueno, acá se ve puesto en marcha, ¿no? En una casa, pero de repente nos empezamos a encontrar con números así, también pintados a mano. Muchas veces algunos están pintados, algunos están firmados, por este taller Chape, por ejemplo, pero hay varios. Eh, y todos tienen alguna diferencia, alguna similitud entre sí. A mí lo que me fue llamando mucho la atención esto, y fui sacando fotos, realmente en ese momento yo estuve poco tiempo, estuve un par de noches, no fue algo que, que me puse a investigar en ese momento en profundidad o fui seleccionando demasiado, simplemente fui y haciendo un catálogo o archivo de todo lo que iba viendo para después ver en mi casa, ¿no? Fui encontrando, por ejemplo, después seleccionando los números y encontrando, ¿no?, todas estas diferencias que hay entre sí, ¿no? Cómo empiezan a dibujar todos de forma diferente, pero a la vez empiezan a formar parte todos de un mismo sistema, que es súper amplio, ¿no? Que tiene un montón de variables y me parece algo espectacular. Lo mismo con las letras, ¿no? Y cómo conviven a veces, ¿no?, con cuestiones más de molde, más de gráfica. De repente, bueno, empiezo a ver que todas estos mosaicos particulares, que eran los que más se repetían, los que más normalizados parecían a priori, que eran cuando serían el 3x2 con el marco y el texto, que parece una casa, una calle, una plaza, algún espacio en particular. Y bueno, y a partir de ahí, cómo esto se abre, ¿no? De repente, la calle de los Suspiros, que en este restaurante, por ejemplo, había un cartel que tenía una impresión de la calle de los Suspiros, o un souvenir acá abajo que además se le agrega, ¿no?, el texto este de Uruguay, Patrimonio de la Humanidad, y un dibujo de un farol que es bastante clásico también del lugar, es bastante significativo, que acá se ve, justo salió recortado. Y lo mismo después empiezo a ver que, así como vamos a estos souvenirs, que en este caso, por ejemplo, está deformado y pasa a ser un cuadrado en vez de ser un rectángulo, pero se sigue reconociendo, ¿no? Y empezamos a ver un montón de otros souvenirs, imanes de heladera, etcétera, que, que también buscan, bueno, representar a Colonia y en muchos casos se empiezan a abrir muchísimo el sistema, pero me llama mucho la atención porque igualmente sigue funcionando, indudablemente, porque la gente los compra y les gusta. Eso quiere decir que sienten la representación que tiene o cómo estos objetos representan a Colonia, ¿no? Digo, pasamos de tener una tipografía dibujada, buscando más desde el lado más romance, a script o cosas por el estilo, y saliendo de la figura del cuadrilátero, sino también, bueno, yendo al mosaico, o los mosaicos con más colores, o otras figuras que son orgánicas, que nada tienen que ver con esto, pero igualmente funcionan al parecer, y eso me gustó muchísimo, ¿no? Lo mismo acá también con estos souvenirs. eh, que bueno, después si uno empieza a investigar, he buscado y algunos talleres también se dedican exclusivamente a la cerámica y a las pinturas de este estilo, y es algo muy clásico de ahí, muy, muy, muy importante. Bueno, yo lo que fui haciendo, después llegué a mi departamento en Buenos Aires y empecé a organizar un poco más, a recortar las letras por separado y ver cuáles tenía, cuáles no tenía.
realmente no tenía un norte muy claro en ese entonces. Tampoco quiere decir que hoy que lo haya terminado o parcialmente lo tenga, pero bueno, empecé a ver, ¿no? Cómo dibujan la A de diferentes maneras, empecé letra por letra en orden alfabético a seleccionarlas. Me di cuenta que faltaban algunas y bueno, lo mismo hice después con los números, ¿no? Eh, Después, lo que fui encontrando es que, bueno, que de repente yo fui investigando, fui sacando varias A, por ejemplo, acá estoy mostrando estas, pero había más. Eh, y las fui calcando como para estudiarlas un poco, para entender cómo funcionaban, qué era lo que pasaba con ellas. Digo, era algo muy particular, a mí me llamaba mucho la atención particularmente, por ejemplo, que yo tenía una A de este estilo y después tenía otra que estaba despejada y seguían funcionando, y era algo que a mí realmente que siempre me llamó muchísimo la atención desde el lado del diseño, la cuestión del diseño identitario, me gustó muchísimo. Y pensar también cómo es que estas personas a la hora de dibujar una A, piensan en cuál sería la A ideal que ellos tienen en mente a la hora de hacerla, ¿no? Como, si bien tenemos en el mundo de las apariencias la A que hay, la que es, la que está pintada en el mosaico, bueno, ¿cuál es la A que ellos tienen en mente para pensar en esto? Realmente no sé si hay una respuesta para eso, yo no la tengo por lo menos, eh, pero bueno, me pareció una pregunta, fue una pregunta que se me dio al principio, ¿no? Después, claramente yo cuando dije quiero hacer algo con esto, eh, me di cuenta que en realidad tendría que trabajar en un sistema más parecido a este, no pensar tanto en la A ideal, sino pensar en un sistema de semiosis infinita, como lo que planteaba Peirce, en el que, por ejemplo, yo selecciono un montón de A's y las empiezo a ordenar y empiezo a ver ciertas características, y yo voy a trabajar, yo o quien sea, cada persona que dibuje una hada dentro de este universo va a ocupar un eslabón diferente en este sistema, que eso es lo que me parece maravilloso de este mundo, ¿no? Eh, y que cada eslabón puede ocupar un espacio siempre y cuando se siente identificado con este sistema. Eh, lo único, bueno, que yo busqué hacer es hacer una fuente que sea utilizable digitalmente y que pertenezca a este sistema. En ningún momento busqué calcar o crear un archivo de las letras dibujadas, ¿no? Claramente esto no es un proyecto terminado, no porque no lo vaya a continuar yo, o tal vez sí, sino porque es la génesis misma de este sistema, ¿no? Que cada quien, digo yo, cualquier persona puede ir y crear su propia fuente o o dibujar su propia letra en un mosaico y ser parte de este sistema. Y eso es lo que me parece fantástico. Eh, entonces, bueno, fui haciendo este proceso que contaba antes con muchísimas letras. Estas son algunas de las que fui encontrando. Y bueno, yo lo que me propuse fue crear algo en donde yo pueda pensar cómo esta tipografía o esta letra se pueda representar y explicar fácilmente, ¿no? Como decir, bueno, yo si bien como es una letra que que se reproduce muchas veces, que toda la gente lo hace en unos mosaicos, bueno, decir, bueno, yo puedo agarrar un pincel con una condición que, por ejemplo, tenga un 20% o un lado sea de un quinto del otro, ¿no? Pensando en los finos y los gruesos de la letra. Y a partir de ahí empezar a construir algo, digo, sin demasiadas variables y hacer una letra que desde ahí también sea identificable. Después también empecé a ver todas estas letras y a ver que había ciertas diferencias que eran eh, bastante importantes. A mí me importaban a la hora de construir mi letra, ¿no? Que, por ejemplo, una línea media, que en este caso, bueno, en la K y la X no encontré registros, pero digo, si yo puedo dividir la caja a la mitad y trabajar todas las tipografías en ese sistema, hago que también sea mucho más fácil para mí, por ejemplo, si mañana la quiero pintar en una pared o lo que sea, digo, yo tengo que hacer tres líneas y a partir de ahí puedo empezar a dibujar la caja alta de esta fuente. No, por ejemplo, cómo empieza a funcionar ya en un macro si empezamos a ver.
Y lo mismo, bueno, la A, en este caso, por el tema de los blancos, en vez de tener la línea al medio, dividimos en un cuarto la parte de abajo y nos quedamos solamente con tres y ahí tenemos un blanco de letra que funciona mejor, ¿no? Esa es más o menos la idea con la que yo empecé a trabajar. Realmente la letra fue cambiando mucho con el tiempo, perdón, y fui mutando mucho mis ideas y mi noción sobre esta letra, ¿no? Eh, Después, a partir de acá, yo empecé a crearla y empecé a trabajar y a generar ciertos parámetros en los que yo iba a trabajar en este universo tipográfico y llegué a conclusiones como estas, que eventualmente se fueron yendo a este universo una vez que lo fui vectorizando, ¿no? Y eventualmente tenía el primer alfabeto de esta tipografía, ¿no? Como de la A a la Z en mayúsculas, que fueron las letras que yo fui viendo. Lo mismo, hice exactamente lo mismo con la cuestión de los números, eh, que no vale demasiado la pena mostrarlo porque ya lo hemos visto, pero bueno, es el mismo trabajo, eso es lo que fui haciendo. Eh, Bueno, si bien tenía resuelta una parte, había algo que me parecía súper identitario de este sistema, que eran los arreglos que se le iban haciendo a las ciertas letras, ¿no? Como esta, por ejemplo, la unión de la D, en caja baja en este caso, o los remates que tenía la A, pero de repente nos encontramos con otro mosaico que la D está en caja alta, la A no tiene remates, no tiene ese remate, por ejemplo, eh, y así. Eh, de repente esta abreviación de San José, que de repente en otro mosaico no aparecía. Entonces, bueno, pero también me encuentro con un remate nuevo en la R, ¿no? Entonces, bueno, fui trabajando eso desde este lado y fui armando este sistema, ¿no? Como uno las D, como uno la A, como uno la R, con otras letras, particularmente vocales, las abreviaciones como SAN, y fui haciendo un montón de de recursos para llenar esta paleta. Me fui quedando con algunos, fui recortando eh, y después fui haciendo las pruebas en texto y hay algunos que me gustaron más, otros que me gustaron menos y achiqué este sistema hasta acá, ¿verdad? Eh, entonces nos encontramos con estos cuatro mosaicos que veíamos antes y de repente cómo los puedo llevar a este universo. ¿Sí? Eh, y de repente con las abreviaciones se empezaría a ver así, y con las abreviaciones y con los recursos que le fuimos dando. Eh, Esa fue la idea principal. Y bueno, ya después hubo una cuestión que me llamó la atención. De todo el archivo que yo tenía, eh, que se acotó, bueno, como decíamos antes, se acotó particularmente a lo largo del viaje y a las fotos que fui sacando. Eh, Encontré tres imágenes en las cuales se utilizaba la minúscula solamente, eh, que fueron estos tres. Hay muchísimas, de los tres, hay una mezcla entre mayúsculas, perdón, entre imprenta, cursiva y demás. Entonces, lo que busqué fue crear un sistema único para llevar esto en mi fuente tipográfica, ¿no? eh, Empecé a trabajar dándole a cada una a priori una versión en minúsculas, ¿sí? Marcando una nueva caja, la caja baja para estas letras y la descendente ya la tenía desde la Q, pero bueno, fui trabajando desde acá, ¿no? Y cómo empezarían a trabajar estas letras por separado, y así en conjunto, ¿no? Todo juntos se empezaría a unir de esta forma. Eh, bueno, después me dediqué un poco a la serie de caracteres especiales. Yo particularmente lo que me llamaba la atención quería ver si podía hacer alguna simplificación o alguna iconización de la bandera de Uruguay.
para poder usarla cuando yo muestre esta tipografía, ¿no? Entonces dije, bueno, si yo los rayos son muy complejos cuando los llevo una sola tinta, entonces puedo empezar a trabajar algo de este estilo, ¿no? Y al quedarme solo con la estrella, puedo crear en este un signo, un asterisco, ¿no? Por ejemplo. Así fue como fui recolectando algunos recursos que la fuente original no me daba o que yo quería usar porque me interesaba y quería eh, tratar ese desafío, ¿no? Eh, y fui creando así algunos caracteres especiales y de repente vemos cómo empieza a trabajar todo este universo gráfico en conjunto. Eh, ya para ir terminando, bueno, lo que me fui pasando es que en algunos momentos yo quería usar la fuente tradicional, la que yo llamé tradicional, que era con estos ornamentos. Y en otros casos me parecía que era mejor utilizar esta versión clásica o classic, como la llamé yo. Es otra decisión de la que hoy me arrepiento un poco, pero bueno, es un poco también el juego de esta tipografía, o para mí el juego que tiene este sistema, ¿no? Que es líquido muchas veces. De hecho, yo tal vez fui el primero de los primeros que buscó darle algún orden más rígido, que tampoco sé si fue una buena idea. Pero bueno, así creé dos fuentes eh, que, que- que se podían usar, ¿no? ¿Verdad? Que se pueden descargar, se pueden usar. Siempre que la veo igualmente, y inclusive cuando fui armando esta presentación para hoy, eh, fui encontrando muchísimas cosas que quiero cambiar o que no me convencen del todo. Pero bueno, es un poco lo que les decía antes. El trabajo se trata de eso, particularmente en este caso. Y bueno, los trabajos de diseño nunca terminan, en realidad. Siempre me decía un profesor como que se abandonan, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hoy le voy a dar fin a esto, pero si no podemos seguir diseñando toda la vida, o Borges decía de que uno publica para no seguir editando borradores. De eso se trata. Y es lo lindo que tiene todo esto también. Bueno, y de repente algunas piezas, viendo el contexto, cómo funciona la fuente en distintos casos, distintos espacios que yo fui recolectando en las fotos, o distintos títulos, y los fui poniendo acá. Bueno, y esto fue Colonia del Sacramento. Acá recreé los carteles que fui haciendo, el GIF que les mostré antes, de todos los carteles en las fotos. Bueno, acá se ve en vector. Y nada, muchísimas gracias por todo. Muy bien, Joaquín. Rescate muy interesante de toda esta iconografía y el letrismo tan particular, ¿no? De Colonia. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, acá tenemos algunos comentarios. Me encanta el mapa con los nombres de esa tipografía. Hermosos esos azulejos. El recurso de la palabra D, donde la E está dentro de la D, es fabuloso. Me encantan los azulejos, tremendo. Increíble ese catálogo de letras. Muy interesante esa racionalización al construir la letra para que se pueda reproducir a mano. Qué inspirador ver todo el proceso, desde el relevamiento, el análisis, la digitalización, tremendo. Qué bellas las ligaduras, muy bellas la Q, la R, la K. Y después hay una pregunta para vos, Joaquín, si hay algún registro de quién creó este estilo. La verdad que no lo sé. Yo, un poco lo que les comentaba al principio, es, eh, es algo heredado de la península ibérica, imagino. De hecho, tuvimos otras charlas acá los otros fines de semana de diseñadores que hablaban un poco de eso y de que hacían un relevamiento en España, particularmente de esto, y a mí me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? Que digo, tal vez lo que yo estuve trabajando es la herencia de ese universo. Eh, Digo, hace unos años también tuve la posibilidad de ir a Porto
Ya, después ya esto estaba en marcha cuando fui a Porto y también, bueno, hay un universo del mosaico gigante, no tanto desde lo tipográfico como en Colonia, pero mucho de esta cuestión del blanco y el azul y cómo trabajan eh, el universo del mosaico. Así que realmente no es una, no lo sé sinceramente, pero viene de ahí, indudablemente. ¿Mm? Bien, y hay otra pregunta que es la siguiente. Con tantas variaciones en los originales, sí o sí tenías que tomar decisiones. ¿Qué rasgos te parecían interesantes al principio? ¿El propio sistema te obligó a regularizar? Bueno, particularmente hay, yo intenté abrir lo más posible y hacer la letra yo en mi cabeza cuando llegué y empecé a ver todo esto, no sabía que iba a ser en qué iba a terminar. Simplemente yo le saqué las fotos al principio, como les contaba, del lugar y llegué a mi casa, me puse a verlas y dije, che, podría ser de esto podría ser una fuente. Y empecé a hacer empezó a ser bastante barroca por momentos. Intenté meter todos los recursos que había y lo fui sacando en parte cuando la fui probando, ¿no? Una vez que ya tenía todo, por ejemplo, la A tenía un recurso arriba en los vértices que me gustaba mucho, pero después cuando yo intentaba trabajarla en texto o si ya había dos renglones empezaban a tocar entre sí o empezaba a jugar muy en contra los blancos y los espacios, entonces lo fui sacando. Que ese fue, por ejemplo, el que más me dolió porque a mí me encantaba, me encanta, y ahora lo veo, de hecho hoy lo veía, y estos días, sobre todo cuando fui volviendo al archivo de mi trabajo, de mi proyecto y cómo lo fui llevando, que me costó sacarlo. De hecho, muchas cosas las fui sacando, no me acuerdo por qué las saqué, y ahora cuando las presento las vi y un poco me arrepiento. Pero calculo que en su momento habrá sido una decisión lógica. Si lo vuelvo a probar hoy, tal vez piense lo mismo, tal vez no. Pero bueno, es un poco lo que decía antes, ¿no? De que esto es líquido todo el tiempo. Y es un poco, si bien el diseño es así, este caso en particular a mí me llamó la atención porque era así también. Perfecto. Acá también te dicen, bueno, la investigación de Joaquín es increíble, el nivel de detalle es precioso. Se nota mucho cómo trataste de mantener el manual, lo manual de los azulejos a lo digital. Muy interesante y me ha encantado, Joaquín, enhorabuena. ¿Mm? Joaquín, ¿dónde se puede acceder a este proyecto? Yo esto ¿Crees? lo tengo subido a un drive que lo pueden ver en la página web de Bruma, el estudio. Mi Instagram es Joaco Cardelli, cualquier cosa, y el estudio es Bruma Graph. Pueden entrar ahí y lo pueden descargar. No prometo mucho, pero que lo disfruten. Buenísimo, buenísimo este dato. Hay una última consulta en cuanto a tu trabajo, ¿no? ¿Vas a hacer variantes en los pesos o inclinaciones tipográficas? Me encantaría. Bien. Pero bueno, esto lo terminé, no sé, no me acuerdo bien cuando lo terminé, pero me llevó como 3 años o 4 hacerlo. Y me encantaría seguir haciendo variables, sobre todo me gustaría hacer algo más bold o mediana. Esta me queda muy liviana, sobre todo comparándola con los originales. Entonces me gustaría hacer algo que se apegue un poquito más a las fuentes. Pero no sé, eventualmente yo creo que lo haré porque me tira. Pero por ahora no lo he empezado a hacer. Bien, bien. Bueno, está en proyecto. Sí, Está ahí, está ahí. Bueno, excelente. muchísimas gracias. No, por favor, a vos, Joaquín. Un placer escucharte. Antes de pasar a la tercera expositora, también quería comentar que el proyecto anterior que vimos, Paraguaria, recibió un mérito de la beca Gerard Unger en 2023, otorgado por Type Together. Me parece que es un dato relevante para el proyecto de Rama Núñez, ¿m? Que vimos al principio.